No sé si me escuchan bien. Sí, ingeniero, se logra escuchar. Sí. Bueno, para compartir la pantalla, es- o no sé si ustedes pueden presentar. Yo lo vi. Sí, está como coanfitrión, sí puede presentar. A ver, sí, Ya. ya. ¿Me avisan cuando puedan verlo? Sí, ya se puede ver correctamente. Adelante. Sí, bueno, el tema que voy a presentar ahora es estimación de recursos minerales, un enfoque general nomás. Voy a enfocarme en ciertos aspectos importantes, no voy a hablar todos. El índice que voy a hablar es primero el proceso de la estimación de recursos, en qué parte se ubica y de ahí cómo sigue las siguientes etapas, que son las reservas minerales. Dentro de la estimación de recursos voy a hablar sobre base de datos, QAQC, la parte de la generación de dominios de estimación, que en inglés se denomina el domain, la compositación, ¿no? Aspectos generales sobre de la compositación, el EDA, que es la estadística, algunos aspectos generales del EDA son muy importantes, como son el capping, la variografía. Luego voy a hablar de los métodos de interpolación, el nearest neighbor, el inverso a la distancia, el ordinary kriging, el método de cómo se valida esta estimación, algunos métodos globales, locales y métodos visuales. Y bueno, una parte también importante que es la clasificación de recursos. Voy a hablar de la clasificación más común, que es específicamente el espaciamiento, ¿no? Cómo se aplica esto. Y por último voy a hablar de la declaración de recursos minerales, un poco de lo que hablan las normas, el CRISCO, el YOR, NI, etcétera. Y algunos aspectos, algunos conceptos generales, como vamos a ver más adelante, como es el RPE, que son siglas en inglés, pero vamos a ver en ese punto por qué es tan importante. Bueno, comencemos. Primero, el proceso de estimación de recursos. Ese voy a poner como saben, dentro del proceso de estimación de recursos es un proceso iterativo que constantemente, dependiendo desde la etapa conceptual, pasando de las exploraciones, la etapa conceptual, prefactibilidad, factibilidad y mina, es un proceso que constantemente se repite y cada vez se mejora. Entonces, dentro del proceso tenemos la etapa de exploraciones, ¿no? Donde se hace toda la recolección de datos, toda la etapa de perforación. Luego, con esa información se hacen los diferentes modelos geológicos y los conocimientos de la geología, los conceptos geológicos, cuáles son los controles de la mineralización, etcétera. Y a partir de esa información, de estas dos informaciones, que vamos a hablarlo más a detalle más adelante, se hace la estimación de recursos, que en detalle es el análisis estadístico, geoestadístico, parámetros de estimación y luego la estimación. Por último, la clasificación, que vamos a hablar también del medido indicado inferido. Y por último, la declaración o reporte. Todo esto lo hace el geólogo o la gente de geología. Y en la parte de minería tenemos ya el siguiente aspecto, que ya es la parte de reservas, que serían los factores modificantes, donde ya se ve el método de minado, la metalurgia, la parte económica, costos para sacar los católicos, las partes legales, las partes ambientales, sociales, etcétera, y los diferentes impuestos del gobierno. Y con esto se sacan las reservas minerales. No, yo no me estoy enfocando, esta presentación no se va a enfocar en este punto, pero es bastante importante que sepan en el contexto global donde se ubican los recursos y las reservas. Posterior a esto ya es la parte de producción y operaciones, ¿no? Ya interactúan los dos modelos. Dentro de, acá estoy hablando, este es una hoja del CRISCO, que es un template donde todas las normas internacionales de todos los países mineros tienen que parecerse un 90%. Ha cambiado hace muy poquito, el 2019 han entregado un nuevo template donde es bastante estricto ahora
Divide las diferentes partes de los proyectos en estudios de factibilidad, prefactibilidad y scoping study o etapa conceptual. Y pide que cada uno de los diferentes estudios tengan un cierto grado de mejora, un cierto grado de, ¿cómo podría decirlo fácil? Un cierto nivel, ¿no? Un cierto nivel, un cierto estándar. Por ejemplo, en el nivel conceptual tenemos que las categorías mínimas, que vamos a ver más adelante, es el inferido, un nivel de prefactibilidad debe haber mayormente indicado. Y antes de comenzar la mina, tiene que haber mucho medido, mucho recurso medido, mucho recurso indicado. Ahora todavía no lo he explicado, que es casi al final de la exposición, pero estos son los recursos que tienen menos riesgo, ¿no? Todas estas evaluaciones es a partir de riesgo. Y los diferentes estudios mineros también tienen que tener el mismo grado de estudio, que tiene que ir a partir del conceptual poco a poco mejorándose, y también es un costo bastante alto, ¿no? Hasta que todos los estudios sean bastante detallados y tenga bastante calidad. Ahora, lo más importante en la estimación de recursos es el modelo de bloques. El modelo de bloques está determinado por diferentes factores. Entre los más importantes está el método de minado. No es lo mismo el modelo de bloques para un open pit que para un subterráneo. Acá pongo dos ejemplos, ¿no? Y básicamente las diferencias del tamaño de bloque que se va a elegir es el equipo y la capacidad del equipo del minado, ¿no? Si se va a minar mucho, ¿no? Si es un minado de cuánto, de 20 años, 30 años, siempre van a ser bloques más grandes. Minados de Open Pit de 5 años, 7 años va a ser un bloque más pequeño. Y también los equipos van a ser más pequeños, las palas más pequeñas, etc. Esto es para Open Pit. Mientras que para subterráneo igual varía desde minados de poco tiempo a mucho tiempo, ¿no? Y generalmente los modelos de bloques van desde 1x1, 2x2, hasta 5x5 y excepcionalmente he visto hasta 10x10, ¿no? Otros estudios que se hacen para saber el modelo de bloque es la altura del banco para Open Pit o el ancho de la mina, que vendría a ser el ancho de la veta, ¿no? O el ancho del cuerpo. Algunos efectos de los soportes tiene que ser proporcionales al compósito que vamos a elegir, que vamos a ver más adelante que es un compósito, y algunos criterios de discretización. Pasamos al número 2, que es la base de datos. Como saben, propiamente acá he puesto un ejemplo. A partir de una mina, nosotros vamos a modelar o a sacar los recursos a partir de muestras, ¿no? Muestras que generalmente son sondajes. Estos sondajes nos van a proporcionar una cierta cantidad de datos. Estos datos van a pasar a ser información una vez que yo le haga un control de calidad. Una vez que los clasifique, los ponga en una base de datos. Esta información luego nos va a servir para hacer la parte del conocimiento. El conocimiento vendrían a ser todos los modelos, el modelo de recursos, el modelo de reservas, modelos geológicos, etc. Con este conocimiento, con estos modelos, yo finalmente puedo tomar la decisión, ¿no? Pasas de conceptual a prefactibilidad, factibilidad, inicias la mina o gastas, ¿no? Entonces es bastante importante tener esta idea de gestión de la información. Cualquier pregunta, por favor, le escriben en el chat. Siguiente es la parte de QAQC. Como les dije, para pasar de datos e información, es decir, de un dato de una calidad intermedia a una información de buena calidad, este tiene que sufrir un proceso de control de calidad o de aseguramiento de la calidad. Y para eso realizamos el QAQC. Generalmente son 3 tipos de controles de calidad. El primero es el control de calidad, que es el de
bueno, el de duplicados, donde en la misma muestra la tomamos 2 veces. Este duplicado puede ser en diferentes etapas, puede ser en la etapa de campo, que directamente después que sale el core podemos tomar a partir de un core la mitad, algunos toman la cuarta parte. Ese tiene el mayor error. Luego puede ser en la etapa de chancado. Cuando se chaca una cierta granulometría se toma también un duplicado y sigue otro proceso. O en la etapa de pulverizado, que vendría a ser el duplicado fino. Y igual, dentro de la etapa de pulverización, toma otro camino y se saca un duplicado. Cualquiera de estos 3 duplicados tienen diferentes niveles de precisión o diferentes errores. A medida que, a medida que la granulometría es más pequeña, el duplicado, el error es menor. Y a una granulometría más grande, por ejemplo, el duplicado de campo, el error es mayor. Este es el primer análisis, el primer control de calidad. El otro es el estándar. El estándar es a partir de una muestra conocida, yo vuelvo a mandarlo al laboratorio y miro qué tanto se parece esta muestra conocida. Esto es la exactitud. ¿Qué tan exacto es? Entonces, a partir de eso yo puedo controlar al laboratorio y ver, dependiendo si mi estándar se sale, ¿no? Si se sale, eso corresponde, yo puedo poner una cierta cantidad de muestras. Ahora casi está estandarizado que un estándar y un duplicado también equivale a unas 20 muestras más o menos. O sea, si un estándar se sale, eso corresponde a que 20 muestras están malas, ¿no? Están fuera de nuestros estándares de exactitud y precisión. Y por último, el último control que no está puesto acá es el blanco, que me mide la contaminación, que puedo tomarlo en la etapa de chancado o de pulverizado, ¿no? Y yo puedo controlar si es que ha habido alguna contaminación externa, ¿no? Si el laboratorio está realizando contaminaciones. Esto es más crítico para el oro. Bueno, vamos a la siguiente etapa, que es los dominios de estimación. Estoy poniendo aquí la parte de modelos geológicos, lo voy a hablar un poquito rápido. Acá estoy poniendo todos los tipos de controles que tiene la mineralización. Hay controles estructurales y cada control va a tener su propio modelo. O sea, es decir, vamos a tener modelos estructurales, modelos litológicos, modelos de alteración, modelos de óxidos, el mismo modelo de leyes que vendría a ser la estimación, pero también se puede hacer modelos de isovalores, que son modelos poco precisos, modelos geoquímicos, que podemos ver otros elementos y ver qué tanto se comportan o qué tan relacionados con mis elementos principales. Modelos estratigráficos que están relacionados a los litológicos, y dentro de los estratigráficos puedo dividirlo en fases, puedo hacer modelo de fases también. Y los últimos modelos que ahora están bastante de moda, que son los modelos geometalúrgicos o metalúrgicos, ¿no? Donde la metalurgia entra a ser un modelo bastante importante dentro de los recursos. A nivel de recursos, bueno, antes era solo a nivel de reserva, pero ahora es bastante importante también saberlo a nivel de recursos. Entonces, estos modelos geológicos tienen una secuencia. Generalmente primero se hace el modelo estructural, ¿no? Modelos de fallas, modelos de Mason o modelos de zonas de daños, que ahora están bastante de moda para parámetros geotécnicos, modelos litológicos, modelo de alteración, y ojo que cada modelo arregla el anterior, ¿no? Es un modelo, es un proceso iterativo, ¿no? O sea, se hace el modelo estructural, luego se hace el modelo litológico y este arregla el estructural y viceversa, ¿no? Se va interactuando entre cada modelo hasta sacar un modelo mejor.
Finalmente, esta es toda la etapa de geología, finalmente se hace el modelo ya de leyes, que es la estimación en sí, y otros modelos alternos, como son modelos de densidad, modelos geotécnicos, modelos hidrogeológicos, metalúrgicos, etc. Acá pongo un ejemplo del modelo de alteraciones, por ejemplo, en un pórfido de cobre es bastante importante este modelo. La mineralización, que está puesta aquí en rojo, está interactuando, por ejemplo, entre la alteración potásica y fílica, la propilítica. Este es el cuadro de Leach y Corbett, ¿no? Para los que son geólogos que están ahora en la sala, ¿no? Que lo conocen muy bien. La zona potásica es esta parte de acá. Esta es un cuadro de temperatura versus pH, pH neutro, pH ácido, temperatura va aumentando hacia abajo. Entonces la zona potásica, que es la zona más caliente, que tiene un pH neutro, se va volviendo, acá está la zona fílica, se va volviendo fílico y acá es donde interactúa y se forma la mineralización, ¿no? Más o menos sería en esta zona. Entonces es un modelo bastante explicativo y lógico para entender cómo mineraliza un pórfido de cobre. Y a partir de estos modelos, he puesto ejemplo nomás de alteración por el tiempo, a partir de estos modelos es que yo genero mis dominios de estimación. Acá, por ejemplo, he puesto un modelo estructural, el modelo de zona de daño, que es bastante, que se utiliza ahora bastante, donde tengo una zona, un núcleo de falla y una zona de daño, una zona de alto fracturamiento, ¿no? Y puedo tener un modelo que parece al principio como una beta, tiene esta forma, media irregular, ¿no? Y dentro de esto salen muy bien modelos como de geotécnicos, como RQD, el RMR, etcétera, y otros parámetros, UCS, ¿no? Unos parámetros de voladura, etcétera, que se utilizan bastante y estos modelos se están utilizando mucho para estimar estos parámetros. Algunas consideraciones que tiene que tener el modelo. El modelo ahora es totalmente 3D, ahora no, antiguamente se hacía por secciones, bancos, y esto genera muchos errores. Por ejemplo, acá pongo un ejemplo de una elipse. Es una elipse esto. Bien, de esta forma geométrica, que si lo vemos en un corte es un cuadrado y si lo vemos en otro corte es una elipse, ¿no? Y realmente no es ninguno de los dos, ¿no? Entonces, el criterio antiguo que se utilizaba a partir de los modelos de leyes, perdón, a partir de los sondajes, que es 1D, se generaban los modelos 2D, que son las secciones, y se genera el modelo 3D. Y esto generaba ciertos errores, ¿no? Se generaban bolitas, se generaban muchos problemas de continuidad en los modelos. Actualmente los modelos implícitos se pasa del 1D al 3D directamente, ¿no? Y todo se trabaja directamente en 3D y el 2D solo nos ayuda, solo nos ayuda a mejorar este modelo. Ahora voy a hablar de un criterio nuevo, que es el criterio de estacionalidad, que es para, una vez que tenemos los modelos y tenemos las leyes, tenemos que ver si estas leyes son estacionarias. Estacionalidad es dentro de un dominio, posible dominio que yo tengo, la media o las leyes tienen que estar alrededor de una media, ¿no? Y esta no tiene que variar en el espacio. Si varía en el espacio es el efecto contrario a la media estacionaria, que sería la media con deriva. Es decir, yo voy al espacio y comienzo a ver mi ley, cómo varía en el espacio y este va aumentando, ¿no? ¿Cómo se ve esto en una estimación? Por ejemplo, acá es una ley estacionaria, ¿no? No hay problema. Mientras que acá se ve una ley con deriva y a medida que yo me voy yendo de izquierda a derecha, este va cambiando, ¿no? Y va apareciendo mayor ley. Y acá se ve cómo se ve la estadística. Es un diagrama de deriva. Otra forma de verlo es analizando dos familias. Por ejemplo, acá tengo dos familias. Acá está mi posible contacto. Y puedo ver cómo están las leyes. Acá va variando las leyes aquí, abajo, ¿no? Baja ley. Y acá tengo una alta ley, ¿no? Y también la varianza o la variabilidad va cambiando, ¿no?
entre un espacio y otro. Entonces, este es un dominio que es estacionario y otro dominio que es estacionario. Son dos dominios diferentes, ¿no? Ahora, por último, lo que hemos hablado hasta ahora es la estacionariedad de primer orden, que se ve solamente a las medias, ¿no? Una media estacionaria. La estacionariedad de segundo orden ya va a ver, esta media puede ser, por ejemplo, en el caso de un pórfido, puede estar alrededor aquí, pero voy viendo que tiene diferentes comportamientos, ¿no? Entonces yo puedo tener acá un comportamiento en una dirección, otro comportamiento en otra dirección. Entonces, cambiando las direcciones, yo puedo tener que posteriormente vamos a ver qué son los variogramas, vamos a tener la segunda estacionalidad. Entonces, los dominios tienen que tener las dos estacionalidades, estacionalidad en las medias y estacionalidad en las direcciones, que es esta de segundo orden, que vendría a ser los variogramas. Acá vemos otro ejemplo, ¿no? Una baja ley que tiene una dirección y una alta ley que tiene otra dirección. Este es un ejemplo en Yanacocha. Pasamos al cuarto punto, que ya viene a ser el compósito. Como saben bien, cuando te llegan las leyes, te llega a partir de diferentes anchos y diferentes leyes. Si yo saco la ley de esto, estoy haciendo una cosa totalmente errada. Yo tendría que ley por ley multiplicarlo por ancho y ahí tendré y luego dividirlo entre todos los anchos y ahí tendré la correcta ley de esto, ¿no? Entonces, no podemos estimar directamente una ley por ancho. Entonces, lo que se hace generalmente se hace el compósito. ¿Qué es el compósito? Yo saco unos tamaños, el mismo tamaño, el mismo compósito o ancho al sondaje. Es decir, por ejemplo, yo tengo uno de 0.3 y de acá me falta 1.3 metros de 0.5. Hago una nueva ley proporcional a esto, este nuevo ancho, y me sale, por ejemplo, 0.7. Igual hago con los demás. Me sale 1, 1.2. Y esto directamente hacerle el promedio, ¿no? Que es acá una fórmula de promedio, esto vendría a estar correcto, ¿no? Y este vendría a ser totalmente errado, ¿no? ¿Por qué? Hay un problema con el ancho, ¿no? Son directamente las mismas muestras. A este efecto o este proceso se le llama la compositación. Una vez que yo hago la compositación y saco mis datos compositados, estos se deberían parecer a mis leyes originales, o se deben parecer. Si yo tengo problemas en que no se parecen o las medias son diferentes, parecerse en medias, ¿no? Si mis medias son diferentes, eso quiere decir que está hecha mal mi compositación y debería rehacerlo, ¿no? Ahora, otro criterio más es que la compositación se debe hacer, otra compositación se debe hacer por dominios, es decir, acá yo tengo 3 dominios, acá yo estoy haciendo una compositación en el aire sin utilizar dominios, y en estas zonas de interacción entre dominio y dominio, yo voy a tener problemas de compositación, voy a tener o altas leyes o bajas leyes en un lugar que no le corresponde. Lo ideal es hacer esto, es compositar y donde están las interacciones de dos dominios, hacer límites, ¿no? Esto vendría a ser lo correcto. Y ahí estimar las nuevas leyes compositadas va a ser algo realmente hecho correctamente. Pasemos ahora a LEDA. Quiero verme el tiempo, estamos bien. Sí, como saben bien, mientras tus datos están cercanos a una media, es mucho mejor, tiene menos variabilidad. Esta es una medida de variabilidad que la desviación estándar. Si mis datos están distribuidos en mayor rangos, mi variabilidad va a ser mayor. Y el tercer caso es si yo tengo dos dominios juntos, ¿no? Imagínense que he juntado el A y el B que hemos visto anteriormente, y esto le saco la desviación estándar. Se dan cuenta que es peor que estar distribuidos que en el caso A. Eso quiere decir que mi desviación estándar también me va a decir que tengo que hacer las divisiones o tengo que hacer la primera etapa de dominios. Espero
lo hayan entendido. La otra parte principal de la estimación del EDA, del análisis exploratorio de datos, es el capping, que veo los datos más extremos, los outliers que le llaman. Puedo hacerle un zoom a esta parte y puedo ver qué tanto tengo datos muy diferentes que pueden pertenecer, sí, a otro dominio. Entonces, por ejemplo, estos datos que están muy altos me va a malograr mi estimación o va a ser una estimación no muy correcta que en la etapa de validación me va a salir. Entonces yo decido cortarlos. Por ejemplo, acá lo puedo cortar a 50, entonces ya no utilizo una ley de 150 o de 100, sino estas las reduzco a 50, ¿no? Ese es capping o capear, ¿no? Este es un análisis en el histograma y en la frecuencia acumulada también puedo hacer análisis haciéndole un zoom al final y viendo cuáles son mis datos más extremos y hacerle también el corte. Haciendo un análisis con el histograma me puede salir 30 y con la frecuencia acumulada me puede salir 20. Puedo sacar el número cantidad de muestras y por último veo cómo esto cambia en mis estadísticas, ¿no? Lo ideal es que no cambie más de 5%. Y como ven, cambia la variabilidad que es la desviación estándar. Eso es lo principal. Y al bajar la variabilidad me sale una mejor estimación. El siguiente punto es la variografía, que es la relación en una dirección espacial entre muestra y muestra. Mientras estas estén más juntas o más cerca, esta relación va a tender a cero. Mientras estén más alejadas va a tener mayor variabilidad o mayor valor. Llamémosle valor en este caso. Entonces, esto vendría a ser en el mundo ideal, que mis muestras estén juntas, pero como nunca pasa eso, generalmente este análisis se hace con el método del lápiz. Se pone un lápiz en 3D y se generan regiones y todas las muestras que están dentro de cada región se hace un promedio en el baricentro, se puede decir, de este lápiz, que es aquí. Este es el punto inicial, que es todas las que pertenecen a esta región. Se va a guardar las muestras que están dentro en este punto, que estén dentro de esta región, en este punto, etc. Y región por región se va a ir haciendo. Y haciendo estas regiones, finalmente yo voy a tener los puntos con los que voy a hacer posteriormente el variograma. La fórmula general del variograma es el valor de aquí menos el valor de la distancia que he elegido inicialmente al cuadrado entre, distancia por distancia se van sumando las diferencias al cuadrado y luego entre los pares que estoy haciendo. Entonces, entre los pares es, por ejemplo, acá tengo un par, dos pares, tres pares, 4, 5, 6, 7. Entre 7. Y se vuelve a repetir en todo el espacio lo mismo. Sí, muchos pares. Bueno, o sea, acá, si solo utilizaría esto serían 7. Pero como estoy utilizando todo el espacio sería 7, 14, 21. Entre 21 y todas las relaciones de pares. Y eso vendría a ser para esta distancia. Luego vuelvo a repetir el mismo proceso para una distancia al doble y vuelvo a repetir la fórmula luego al triple, etcétera, ¿no? Y voy a las mismas cantidades de muestras y a ciertas distancias voy repitiendo el proceso. Finalmente me va a dar esta forma, ¿no? Que es los valores que me va saliendo del variograma versus las distancias que voy haciendo. Y va a haber un momento en donde la distancia va a ser recta o va a ser igual, que es cuando ya no se tiene relación entre muestra y muestra, ¿no? Esta es realmente un variograma es una ecuación de la relación espacial entre muestras y muestras hacia cierta dirección, donde va a llegar una dirección en donde va a llegar una distancia en donde ya no van a tener relación entre muestra y muestra y va a quedar una línea que es la meseta o en inglés sí. Voy a tener unos primeros valores que le llaman el efecto pepita o el nugget effect en inglés. Y esto corresponde a estructuras que no puedo ver,
Si es que yo puedo muestrear a centímetros, milímetros, esto va a seguir apareciendo y va a seguir reduciéndose, pero es ilógico, es demasiado. Y este nugget generalmente es más alto cuando, o desestructurado también que le llaman. Por ejemplo, para oro es más desestructurado cuando tienes alta variabilidad de las muestras, etcétera, ¿no? Un pórfido de cobre generalmente tiene un nugget bastante bajo, ¿no? Y otros yacimientos bastante, un poco variables, ¿no? Este nugget lo hago a diferentes direcciones. Estas direcciones finalmente van a tener diferentes alcances. El alcance, como les dije, es la distancia donde se llega al CIL. Y visto esto en 3D, todos estos alcances a diferentes direcciones va a ser un elipsoide y va a dar una ecuación general. Este elipsoide finalmente, para llegar a este elipsoide, se puede utilizar diferentes métodos, ¿no? Inicialmente puedo rotar sabiendo que el X y Z vendría a ser el este, norte y elevación. Yo podría agarrar el eje Z o la elevación y moverla en el plano XY, ¿no? Que es lo que conocemos comúnmente como azimut. Luego agarrar el eje X o el este y moverlo con la regla de la mano derecha, etcétera, y llegar a la dirección del elipsoide, a la ubicación del elipsoide. Entonces puedo hacer muchos movimientos y lo que han hecho cada software para que no puedas utilizar la variografía que puedas hacer. Por ejemplo, si yo hago la variografía en Datamine, no puedo utilizar el resultado en Mansa o en GSLib porque la forma que se está rotando, cómo se llega al elipsoide siempre es diferente. Hay metodologías y hay software que hacen relaciones entre unos y otros para poder utilizar los resultados de uno u otro software en los demás. Si quieren más detalles, me pueden preguntar sobre eso. Pasamos ahora a los métodos de interpolación. La fórmula general es una fórmula realmente que la conocen, es con lo que hayan, por ejemplo, sus notas en la universidad, que cada nota tiene un peso, ¿no? Tiene una cierta cantidad de créditos, etcétera, y luego ese peso lo multiplican por sus notas, ¿no? Y es exactamente la fórmula de estimación es esta, ¿no? Es un promedio pesado, ¿no? Y dependiendo este peso que utilices, tienes todas las metodologías, incluyendo el CRIP, que vamos a verlo ahora. Primero, el método que nos han enseñado a todos en la universidad, que es el método de polígonos, o el método del vecino más cercano también, que haces entre muestra y muestra, sacas un punto central y haces una línea, entre muestra y muestra otro punto central, líneas, y vas poco a poco generando polígonos. Una vez que generas este polígono, esta ley acá, supones que todo el polígono va a estar influenciado por esta ley, o todo el polígono va a tener esta ley de datos, ¿no? Y lo mismo se puede hacer empleando cualquier software con el vecino más cercano, ¿no? Que va a tener una influencia esta ley de todo alrededor, de toda esta parte de acá. Igual va a salirte un polígono empleando este Nearest Neighbor. Ahora vamos a ver más adelante que este modelo o esta estimación de Nearest Neighbor es bastante importante para la validación. ¿Por qué? Porque a pesar de que localmente es mala, porque la ley van a ver que los otros métodos localmente son mejores, pero globalmente en todo el yacimiento es la mejor estimación. O sea, para hacer una estimación global de todo el yacimiento es de las mejores. Y en cambio, el inverso a la distancia y el ordinary creen es al revés. Localmente son las mejores, pero globalmente hay que afinarlas, ¿no? Entonces, las validaciones se utiliza el método poligonal y el método poligonal empleándolo como una media global
y mirando las medias globales de los otros métodos y haciéndole algunas sensibilidades en algunos parámetros. El inverso a la distancia, como su mismo nombre lo dice, es un método que utiliza la distancia y cada muestra va a ser inversamente proporcional a la distancia, ¿no? Es decir, 1 entre la distancia por el valor, ¿no? Y luego multiplicamos todas las distancias invertidas para sacar la estimación o el resultado. El Kriging, por su parte, utiliza el variograma. ¿Cómo emplea el variograma? Entre muestra y muestra, acá se va a ver mejor. Entre muestra y muestra, por ejemplo, voy a estimar este valor. Tengo 3 muestras, entonces hago el variograma entre esta muestra y esta muestra en esta dirección. Voy a tener un variograma entre esta y esta muestra, otro variograma, etc. Cuando lo saco, el variograma entre muestras se llama la data redundante o entre la data. Y esto me da esta matriz de aquí. Luego hacemos el variograma entre el valor que voy allá, o el bloque, y cada una de las muestras. Y esto vendría a ser la data de cierre, o la data target, también le llamo. Entonces, me va a dar finalmente una matriz de todos los variogramas, ¿no? Todos los posibles variogramas de las muestras versus las muestras con el valor central que quiero estimar. Y este es el método Kriging, pero generalmente han escuchado que se dice Kriging ordinario. El Kriging ordinario le agregan una condición más donde la suma de los pesos siempre tiene que sumar a 1. Y como le agregan una condición, le agregan un resultado más, ¿no? Que muchas veces le llaman el lagrangiano. ¿Sí? En algunas partes sirve, ¿no? Para hacer el Kriging variance, que no es, o Kriging efficient, el slope regression, etcétera, que son metodologías que se utilizan para validar algunas cosas, pero no es parte de esta presentación. Por último, una vez que estimo, ¿no? Que empleo cualquiera de los métodos de estimación, como les había comentado, utilizo el método del vecino más cercano. Acá tengo un vecino más cercano y un ordinary y una estimación de Kriging ordinario. Por ejemplo, acá estoy sensibilizando la cantidad máxima de muestras, 8 muestras. Acá he sensibilizado, por ejemplo, 6 muestras, 8 muestras, 10 muestras, que es generalmente uno de los valores más sensibles en la estimación, la cantidad máxima de muestras. He puesto los resultados, ¿no? De los diferentes escenarios versus el resultado del nearest neighbor, que es único. Y he evaluado y he sacado un porcentaje. Y el que se acerque más a 0 es mi mejor estimación, ¿no? En este caso, a 6 muestras se acerca mi Kriging ordinario, se acerca más a mi nearest neighbor, entonces me quedo con esta estimación. Bueno, este es en un dominio high grade igual a ley, y hago la misma operación en un dominio de baja ley, donde igual 6 es mi mejor escenario, ¿no? Y así, este se llama el método global, ¿no? Que evalúo las medias del nearest neighbor con las medias del ordinary Kriging globalmente. Ahora se puede hacer lo mismo localmente, ¿no? Puedo hacer franjas, puedo hacer medias a medida de franjas, ¿no? En un modelo de bloques. Cada franja va a ser una media, entonces puedo tener puntos de estas franjas, acá estos puntos. Y igual puede evaluar el nearest neighbor, igualar el ordinary Kriging o el inverso de la distancia y ver cómo están variando por sectores, ¿no? Por ejemplo, acá el sector tiene mayor variabilidad. Y como ven acá, en general, esto tiene deriva, ¿no? Debería dividir esta zona, estos dominios en diferentes sectores, ¿no? Para mejorar la estimación, sobre todo en las altas leyes, ¿no? Miren cómo varía. Esto vendría a ser un análisis de cómo se ve mi validación SWOT plot en este caso, ¿no? No está tan bueno. Las altas leyes se están disparando. Tengo que mejorar aquí.
Pasamos a la categorización de recursos. La categorización de recursos, como saben, me da vemos el nivel de riesgo o el nivel de qué tanto riesgo tienen mis recursos. Generalmente el recurso medido es el que tiene menor riesgo, indicado un riesgo moderado e inferido el de mayor riesgo. Acá están todas las metodologías que comúnmente utilizamos en el país. La más aceptada es el método de la distancia, que se saca a partir de una estimación, se saca las distancias de todas las muestras con las que es estimado, se saca un promedio ponderado de estas distancias y a medida que hay mayor distancia va a haber mayor riesgo. Es decir, el inferido va a tener muchísima mayor distancia, el medido menos distancia, perdón, el indicado menos distancia y el medido muchísima menor distancia. Parece que acá están los recursos, los diferentes recursos, ¿no? Entonces el medido tendría menor distancia, el indicado mayor distancia y el inferido mucha mayor distancia. Ahora, para hallar esas distancias, antiguamente se hallaban por prueba y error. Ahora hay bastantes metodologías para hallarlo. Una de estas es el que le llaman método Harry Parker o método se podría decir, de una conciliación futura, donde se prevé que para un recurso indicado debería ser un recurso que en 10 años, cada año tenga un error esté dentro del más menos 15, es decir que, por ejemplo, ¿no? Yo predigo que haya 1.000.000 de onzas de oro, ¿no? Puede darme 15% más o 15%, o sea, yo predigo que haya 1.000.000 de onzas de oro, me puede dar 15% más o 15% menos, ¿no? Y esos vendrían a ser mis límites, cada uno de los años. ¿Puedo fallar un año? Sí, puedo fallar un año, no pasa nada. Entonces, en 10 años, 9 años, tengo que estar dentro de ese rango, ¿no? Eso vendría a ser un recurso indicado. Y un recurso medido es en trimestres, que en una secuencia trimestral igual no puedo fallar un error de más o menos 15. Entonces, lo que hay que saber es qué distancia me va a dar este tipo de recurso, que esté dentro de estos rangos, que me va a predecir de esta manera en una reconciliación futura. Y bueno, hay varias metodologías, no es tampoco motivo de esta presentación. Podemos utilizar más de una metodología así. Podemos utilizar, por ejemplo, distancia con la varianza de Kriging, ¿no? Que es un método de calidad de la estimación. Puedo sacar diferentes medidas indicado e inferido y hacer una matriz de cuáles vendrían a ser mis medidos, mis indicados. En general, si ya utilizo dos métodos combinados de categorización. Y por último, en la categorización hay que ver si no hay estos efectos del perro moteado, que muchas veces se originan cuando utilizas solamente compósitos. He visto que cuando utilizamos taladros o distancias de sondajes es mucho mejor que utilizar distancias de compósitos. Bueno, y habría que hacer, si sale esto, es bastante malo, ¿no? Debería ser bastante junto. Por ejemplo, acá tengo un recurso medido. Finalmente, vendría a ser el recurso medido y todas las demás bolitas las elimino. El recurso indicado vendría a ser hasta aquí y todas las demás bolitas se eliminarían. Y el inferido es lo demás, ¿no? Entonces se eliminaría bastante, ¿no? Lo ideal es que una vez, cuando se elimina recursos porque origina este efecto de spotted dog o de perro moteado, se denomina la suavización o smoothing. Entonces esta suavización generalmente no tiene que ir más de 5%, ¿no? Eso es lo ideal.
Por ejemplo, acá también en subterránea también se ve algunos efectos de este perro moteado, pero se ve más poligonal, ¿no? Esto también debería mejorarse, ¿no? Debería ser suavizado. Bueno, vemos el último punto, todavía me quedan 5 minutos, que es la declaración de recursos. En este caso vamos a ver las definiciones que están en el CRISP Code, en todas las normas internacionales, YOR, NI 4301, SK 1300, etc., de qué es recurso y qué es reserva, ¿no? El recurso es una ocurrencia de un material, ¿no? Un sólido, un sólido también puede ser una salmuera, ¿no? Con el caso del litio, que es de interés económico, que por su forma, ¿no? Calidad, cantidad. Y acá viene la parte importante que es lo que se le denomina el RP. Es razonable y realístico un prospecto, tendría que ser el yacimiento en sí, denominación de prospecto, ¿no? Realístico y razonable para una eventual extracción económica. Esta eventual extracción económica se resume como factores modificantes, que sí lo dice acá expresamente la reserva. Pero a nivel de recursos también se tiene que hacer factores modificantes, pero a un nivel razonable y realístico. Entonces, este RPE es bastante importante. ¿Por qué? Porque lo que nos dice finalmente es que tenemos que utilizar los factores modificantes de una manera razonable para poder denominarle recurso. Por ejemplo, tenemos la ley el precio del cobre, ¿no? Ahorita el precio del cobre que está a unos precios increíbles, ¿no? Para reservas, generalmente, ¿cuánto ha sido el promedio de este año, ¿no? Ha sido alrededor de 3.2, ¿no? Que es bastante alto, ¿no? En lo que va del año. Entonces, eso se puede utilizar en reservas. Y en recursos, yo no podría utilizar un precio de $5 la libra, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca en la historia de la humanidad ha estado ese precio, ¿no? Entonces tengo que utilizar el término razonable, ¿no? Puede ser 4, sí, actualmente está 4, ¿no? Sí, pero va a estar 4, es razonable. Bueno, hay bastantes evaluadores, ¿no? Internacionales que ven esta razonabilidad y que generalmente se debería analizar y debería mandarse a sacar este valor, ¿no? Que cada compañía debería analizar y tener este valor como un valor o un precio corporativo. Pero no se puede utilizar valores muy altos ni irse muy allá. Por ejemplo, en el caso de geotecnia igual, ¿no? ¿Qué ángulo vendría a ser razonable, ¿no? Por ejemplo, no tengo mi análisis geotécnico, pero quiero sacar mis recursos, ¿no? No le voy a poner un ángulo de 90 grados para sacar hacia abajo, ¿no? Una locura, tampoco 75. ¿Cuánto será razonable, no? Entonces, eso siempre hay que evaluar para el término de recursos, ¿no? Entonces, este RPE lo ha cambiado todo, ¿no? Esto hará unos 15 años, ¿no? Y hace unos 5 más o menos ya se utiliza bastante y se utiliza muchísimo para reportar recursos, ¿no? Mientras tanto, la reserva, ¿no? Es un material económicamente minable, ¿no? Y que se tiene que evaluar todos los factores modificantes de una manera bastante exhaustiva, ¿no? Bueno, la relación de recursos y reservas, como saben, el inferido nunca va a pasar a ser reservas, sin embargo se puede declarar y puede estar dentro de un PIB de reservas. Y pasas de un lado al otro evaluando tus factores modificantes. Hasta este lado es razonable y este lado es bastante estricto, ¿no? Y bien evaluado, ¿no? Y sensibilizando factor por factor. El riesgo, ¿no? Aumenta hacia acá y la confianza, el conocimiento, ¿no? Todo conceptual va hacia abajo, hacia el medio. Por último, le estoy poniendo este término de RPE, que es diferente el PIB de recursos y el PIB de reservas, ¿no? Como saben, el PIB de reservas se genera con el RPE, que es los factores modificantes de una manera razonable,
Mientras que el PIB de reserva, ese es el PIB de recursos, y el PIB de reserva es más pequeño, ¿no? Y tiene que estar dentro del PIB de recursos o de la zona de recursos. Y es lo mismo para subterráneo. Primero, muchas veces se hace primero la reserva, por ejemplo, en subterráneo, y luego se hace recurso, ¿no? Utilizando parámetros ya, mientras que uno se analiza bastante, en el otro se flexibiliza o se pone un parámetro más razonable y se agranda, ¿no? La zona. Prefieren evaluar primero las reservas, bueno, en OpenPy también pasa, prefieren evaluar primero las reservas, tener los factores modificantes, luego recién aplicar los mismos factores de una manera razonable para recursos. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Ahora estaría pasando a responder algunas preguntas. Sí, ¿Aló? muchas ¿Me escuchan? gracias. Sí, muchas gracias, ingeniero, por su presentación. Ahora vamos a pasar con las preguntas de parte del público. Tenemos una primera pregunta de José de la Cruz. Nos dice, buenas tardes, ingeniero, muy buena ponencia. Mi pregunta es, ¿cómo influyen los riesgos en la estimación de recursos y qué medidas se emplean en las muestras geoquímicas y cómo actúan cuando las leyes son muy altas? ¿Esto va a depender de la dureza de la roca? Esa es la pregunta. Ya. A ver, voy a retroceder un poco. Como saben, el riesgo está asociado al medido, indicado, inferido. A medida que yo tengo sondajes más cercanos, yo voy a tener más recurso medido. Mis sondajes se van a alejar porque está íntimamente relacionada a la distancia. Yo me voy a alejar más mis sondajes, voy a tener un recurso indicado. La variabilidad depende mucho de la geología, en realidad, de los controles geológicos. No es algo, es más duro, menos duro, no. Lo he puesto por aquí. Entonces, a los controles geológicos. Puede ser que, no sé, tal vez hay una zona de brecha, o sea, hay que preguntarle al geólogo, ¿no? ¿Qué es lo que relaciona o qué control está el ley, ¿no? Puede ser algo estructural, puede ser algo litológico, puede ser alteraciones, no lo sé. Yacimiento por yacimiento hay que evaluarlo, ¿no? Por ejemplo, los pórfidos de cobre muchas veces en las zonas de brechas, ¿no? Relacionadas a estructuras, ¿no? Hay zonas de altas leyes. Pero dependiendo del minado, también esas altas leyes se diluyen demasiado y no son consideradas para hacer un dominio o estimarlo aparte, ¿no? Espero que eso haya respondido a su pregunta. Sí, Listo, siguiente muchas gracias, pregunta. ingeniero. Tenemos una siguiente pregunta de parte de Sergio Francisco Grados. Nos dice, buenas tardes, muy buena presentación, ingeniero. Mi pregunta es la siguiente, ¿qué criterios se debe tener para determinar el efecto Pepita en el variograma? Ya, el efecto Pepita se hace con no lo he explicado bastante rápido, el variograma. Generalmente se hace con un variograma especial que se llama el variograma en dirección de los sondajes o downhole variogram. El downhole variogram, a diferencia de hacer el lápiz, ¿no? Que agarras muestras espaciales, se hace como se hace directamente en los sondajes, entonces tienes muestras cercanas y bastante cercanas, se podría decir, hasta el tamaño del compósito. Entonces, al yo tener bastantes muestras cercanas, voy a tener el mejor valor al tamaño del compósito. Si mi compósito, por ejemplo, es 2 metros, voy a tener la mejor cantidad de muestras a 2 metros, o el mejor valor, se podría decir, a 2 metros. Y simplemente el valor a 2 metros, valor a 4 metros. A ver, por ejemplo, acá imagínense que este sea el valor, acá un punto a 2 metros, un punto a 4 metros, y yo lo prolongo eso hacia 0, y ahí vendría a tener mi mejor nugget o mi mejor efecto pepita. Otra metodología es hacer un variograma unidireccional, que no es aplicar el lápiz, sino es aplicar
un elipsoide en todas las direcciones, ¿no? Eso es cuando, por ejemplo, en el caso del black hole, que no tienes sondajes, sino tienes un valor nomás en el aire, se podría aplicar, se aplica eso generalmente. Bueno, espero haber respondido su pregunta. Gracias. Gracias a usted también, ingeniero. Tenemos una siguiente pregunta. Dice, buen día, ingeniero Fernando. Para nosotros los estudiantes que nos interesa la estimación de recursos en minería, ¿qué software o cursos de especialización nos recomienda para lograr ser buenos profesionales en esta área? Sí, mira, los software más importantes en el mercado que hace estimaciones son el software minero, ¿no? Que es igual para todos, el Mansa y Datamine Vulkan, ¿no? Esos son los más importantes que empleamos acá. Hay otros como Micromine, hay software gratuitos como el GCLib, ¿no? De la Universidad de Alberta, tienes bueno, eso es gratuito, pero no son más para aprender que comerciales. Hay un software de Stanford también, que no recuerdo el nombre ahorita, que también es gratuito, que pueden emplearlo. Esos generalmente. Ahora, software más sofisticados que solo hacen estimación es el ISATIS de Francia. Sí, es un poco costoso, pero eso solo hace estimación. No es un software minero completo, ¿no? Solamente es para estimación, ¿no? Y ese es el que hace muchísima cantidad de métodos, como Cochrane, MIK, el método Local Uniform Conditioning, que son métodos bastante sofisticados y, bueno, solo lo realizan estos software. El Datamine está entrando un poco también a hacer algunas metodologías de ISATIS. Y, bueno, está bastante bueno también. Bueno, espero haber respondido su pregunta. Gracias. Gracias, ingeniero. Tenemos, bueno, una última pregunta ya para cerrar. Nos dicen, muy buenas tardes, agradecer por la ponencia y felicitar a los organizadores. Mi pregunta es la siguiente. ¿Con qué software es recomendable hacer los cálculos de estimación en minería OpenPit? Gracias por la respuesta. Con los comerciales, generalmente. Con todos los que he hablado. No con los de, o sea, con GCLib ni el otro de la Universidad de Stanford, sino con los comerciales, porque ya están validados. Generalmente cuando entra un nuevo software demora un tiempo en validarse. El LeapFrog, por ejemplo, es muy bueno, ¿sí? Pero algunos ya están estimando en LeapFrog, que también se está utilizando para estimar, pero no está validado al 100%, ¿no? Todavía descubren algunos errores. O sea, estima bien, está haciendo bastante buenos resultados, pero hay que darle un tiempo todavía. Le falta un año más o menos, para que ya sea aceptado, ¿no? Por todos, por toda la industria, ¿no? Entonces, utilizar los software validados, se podría decir, ¿no? Por ahora. Espero haber respondido a su pregunta. Gracias. Ingeniero, muchas gracias. Bueno, entonces agradecemos al ingeniero Fernando Sáenz por la extraordinaria presentación, por responder a las preguntas. Asimismo, agradecemos también el aporte de cada uno de los participantes. Ahora, bueno, le cedemos el pase para que nos pueda brindar sus palabras finales. Bueno, agradecer a todos por todo el esfuerzo. Es un excelente congreso, ¿no? Que están realizando. Muy buena la iniciativa, muchos éxitos a todos y para adelante. Y espero que con el granito de arena que estoy dando se entusiasmen varios a dedicarse a la estimación de recursos, ¿no? Y bueno, entender también la estimación de recursos para los que se van a dedicar a minería, reservas, planeamiento, ¿no? Espero que les haya ayudado bastante. Muchas gracias a todos. Listo, reiteramos nuestro agradecimiento al ingeniero Fernando. La verdad ha sido un enorme placer para todos contar con su presencia en esta oportunidad. Recordarle también que ya se le va a estar haciendo llegar su certificado por, bueno, su valiosa colaboración como ponente en este congreso. Y entonces eso sería todo. Muchísimas gracias, ingeniero. Recordarles a los